Muy buen día, Carlos, le y le das la saluda. bienvenida. Buen día, le saluda Benjamín Farfán de Morelia. Gracias, Ah, Benjamín. Benjamín, qué gusto. Voy a cerrar algunos micrófonos para que solamente Elsa tenga el micrófono. Bueno, y Lourdes en este momento. Adelante, Lulu. Bien, pues muy buenos días a todos, diputada. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias a todos por su asistencia. Un tema por demás interesante y delicado. ¿Y quién mejor para exponerlo que una gran luchadora por la familia, por los valores, por la vida? Les presento en esta mañana a la diputada Elsa Dané Méndez Álvarez. Ella es empresaria, licenciada en Contaduría por la Universidad de Valle de México, Campus Querétaro, esposa y madre de 4 hijos. Es la primera ocasión que la ciudadanía le da la oportunidad de participar en la política como representante popular. Actualmente, diputada local del 6º Distrito del Estado de Querétaro, presidenta de la Comisión de la Familia, secretaria de la Comisión de Salud e integrante de la Comisión de Educación y Cultura de la, ay, se me fue, de la que es 59. 59, perdón, legislatura del Estado de Querétaro. Como diputada local, su trabajo legislativo siempre ha sido a favor de la ciudadanía, pensando siempre en su bienestar, por lo cual ha presentado 13 iniciativas, entre las que se destacan las siguientes. Exhorto a los 16 municipios para la creación del Instituto Municipal de la Familia, licencias por motivo de adopción y por paternidad al personal del Poder Legislativo, implementación de medidas para regular el uso de teléfonos celulares dentro de las escuelas, políticas transversales con perspectiva de familia, salvaguardar la libertad de conciencia del personal médico, penas y sanciones por abandono de adultos mayores, PIN parental, referente al derecho de los padres o tutores de prestar su consentimiento previo sobre el contenido de las clases y actividades que se impartan en los centros educativos. Sesionar por lo menos 8 veces al mes para activar el trabajo legislativo. Obligación de los padres para dar alimento a sus hijos desde su etapa de gestación. Siempre firme en sus convicciones, la diputada Elsa Méndez, integrante de la 59ª legislatura del Estado de Querétaro, legisla a favor de la vida, la familia y las libertades fundamentales, representando a los ciudadanos que le dieron su confianza. Sin embargo, ella ha pasado más allá del Estado de Querétaro y en toda la República, ella ha venido dando un mensaje bastante importante que esta mañana estaremos muy atentos y muy orgullosos de estar escuchándola. Bienvenida, diputada. Muchas gracias, Lulu. La verdad que es un gusto para mí compartir esta mañana, que me permitan, darles a conocer algunas iniciativas que ya se han presentado, que se están discutiendo en los congresos y que esto pues me ha llevado a este activismo de compartir más allá de mi estado, pues para poner en alerta a los congresistas y decir, pues esto te estás equivocando completamente. Debemos reconocer que esta no fue una agenda que nos hayan a nosotros compartido cuando fue el proyecto de gobierno del actual presidente. Nunca tuvieron ese valor para decir que parte de sus iniciativas o de su agenda de gobierno iba a ser enfocada en destruir nuestros valores familiares, en destruir la familia y en no respetar la vida desde la concepción. Les voy a dar datos muy importantes y sobre todo enfocándome en el tema educativo, que estoy completamente segura que es donde tenemos más que enfocar nuestros esfuerzos y saber cuáles son los contenidos que se estarán dando de manera muy puntual, pero aparte de que se van a dar los contenidos, hay una completa intención de parte del gobierno federal para que estos contenidos sean demasiado agresivos para nuestros niños y jóvenes. Les comento un poco, cuando yo conocí el proyecto de la reforma educativa, que como saben se aprobó y se publicó en mayo del 2019,
yo conocí a detalle el proyecto, aunque en mi estado, en Querétaro, no formamos parte de la discusión, inclusive tampoco fueron tomadas en cuenta algunas de las propuestas en esta reforma educativa. Porque intencionalmente el partido del gobierno federal, el partido de Morena, se enfocaron en mandar esta iniciativa para que las aprobaran en los estados donde a ellos les iba a favorecer el voto, y como sabemos, ellos para hacer una reforma necesita que también se apruebe en 17 estados. Así es que intencionalmente las enviaron a los estados en donde ellos iban a tener confiablemente el voto, y entonces poder realmente ya tener esta primera reforma educativa como su propuesta, y más allá de buscar en la reforma realmente una educación de calidad, poder poner en otro nivel de educación en México, que es algo que urge, fue favorecer al sindicato y por otra parte ingresar términos muy riesgosos como son los que vamos a hablar esta mañana. Principalmente nos vamos a enfocar en lo que fue la reforma al artículo 3 de esta propuesta educativa, donde específicamente hablaban que los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género, educación sexual integral, lo que se conoce como la ESI, y derechos reproductivos. ¿Cuáles son los riesgos que nosotros conocemos? Porque no es inventaros o decir qué van a hacer con estos planes y programas, sino que son planes y programas que han fallado en otros países y que México nunca ha estado a la altura para poder diseñar realmente un programa para nosotros los mexicanos, sino que adopta otros programas que han fallado y que por supuesto ahora los vamos a tener en la educación. ¿Cuáles son algunos de ellos? Van a hipersexualizar a los niños desde la etapa preescolar. Van a llevar los programas que inclusive en el estado de Querétaro y en otros estados que me han compartido los legisladores, entran para tratar de erradicar la violencia. Con esa bandera entran a las escuelas públicas y privadas a través de los institutos, y entonces la propuesta es la eliminación de roles y de estereotipos. Es decir, comentarles a los niños desde la etapa preescolar que ya no existe el rosa, el azul, como tú te sientas. Las niñas no solamente juegan con muñecas, lo pueden hacer los niños. Y entonces invitan a través del juego a los niños, a las niñas, pues a cambiar justamente del rol para ver ellos con cuál se identifican y con cuál se sienten mejor. Con esta intención realmente se hacen estos planes y programas. Al menos en el estado de Querétaro, ¿hay algunos micrófonos prendidos? Ok. Al menos en el estado de Querétaro yo pude levantar la constancia que se daban en los preescolares, como les digo, en el kinder, estos cuentos que llevan para erradicar supuestamente, ellos dicen, la violencia hacia la mujer, que los niños puedan participar también en tareas de niñas, de niños, pero eso no es realmente la intención que hay detrás de estos planes y programas. Es realmente ya poder entrar a confundir a temprana edad sobre su realidad biológica sexual, y entonces empezar a invitar a los niños a identificarse con lo que ellos se sientan más a gusto. A nuestros jóvenes obviamente les van a hablar a través de lo que es la educación sexual integral, solamente reduciendo a la sexualidad en un sentido biológico, deseo y placer, pero no más allá de las consecuencias que se pueden enfrentar nuestros jóvenes cuando una sexualidad es mal llevada y cuando no se les habla sobre todo con la verdad. Obviamente, a través de CONAPRED, que identifica o que ellos ya reconocen 67 géneros en México, pues estarían expuestos a que nuestros niños y jóvenes se puedan identificar con cualquiera de estos géneros o con los más de 120 géneros que inclusive reconoce la ONU.
El sexo para ellos es una construcción social, no depende con el que ellos hayan nacido, repito, su realidad biológica que está comprobada, que se reconoce, sino ellos todo lo llevan al plano de construcción social para que entonces se puedan identificar y puedan orientar a los menores de edad a confundirlos desde muy temprana edad sobre su realidad. ¿Qué más está diseñado en estos planes y programas? Por supuesto que el aborto es un derecho y que tienen una plena autonomía para poder ejercer su sexualidad. Y aquí es de algo muy importante, sin el consentimiento de sus padres. Están completamente en estos planes y programas, dejando a un lado la opinión de los padres de familia, como anteriormente sí estaban contemplados en las leyes de educación. Hoy en día, en esta propuesta, es hacer a un lado a los padres de familia, pero sobre todo cuando se refieren al tema de la educación sexual. Ellos han comentado, y actualmente la secretaria de Gobierno, Olga Sánchez Cordero, ha dicho en distintas ocasiones, en distintos foros, que la educación sexual es completamente rectoría del Estado, y estas palabras es porque hay una intención completamente detrás de esta agenda que ella quiere implementar. Ahí me pasé. Vamos a desmenuzar, digamos, los conceptos de los que les hablaba para que ustedes puedan identificar que no son como nos lo han presentado. Realmente la perspectiva de género nació en 1995 en la Conferencia de Mujeres de Beijing, y este concepto se tenía que ya adoptar, implementar de manera obligatoria para todos los países. Pero realmente la perspectiva de género no le ha otorgado a la mujer ningún solo derecho. En ese momento, en 1995, el movimiento feminista deja de representar y de atender la agenda de mujer para realmente entrar a lo que es la ideología de género. La perspectiva de género es una cortina de humo para poder abrir realmente la agenda y el concepto de ideología de género. Y que por supuesto este es un término completamente contradictorio a la mujer, porque si el género, como ellos lo dicen, lo dictan, es toda una construcción social que no depende del sexo con el que nacemos y con el que antes de nacer ya fue asignado, ellos es toda una construcción social que puede ser cambiante de un día a otro, de acuerdo a tus sentimientos, de acuerdo a cómo te sientas. Y aquí lo más preocupante es que hay toda una promoción para que así sea. Y sobre todo cuando entran a la educación, pues son muchas horas y por muchos medios en los que van a estar dosificando a nuestros niños y a nuestros jóvenes sobre estos conceptos que son realmente riesgosos, en los que a ellos los pondrían en una situación inclusive irreversible en sus cambios. En sí, la ideología de género es un adoctrinamiento, no es educación, porque detrás de esto hay una agenda de interés para generar ciudadanos a las expectativas de lo que ellos realmente necesitan. Hablar de derechos sexuales y reproductivos, de una orientación sexual, entonces nos lleva a preguntarnos por qué el Estado está detrás de todo esto. ¿Cuál es el interés de confundir a nuestros niños sobre su realidad y exponerlos? Y que en el día de mañana el Estado, entonces, en una batería de las mismas iniciativas, tenga que proponer que a través de los impuestos de todos los mexicanos se tenga que estar comprando hormonas, estarnos cuidando inclusive cuando se proponen iniciativas de lenguaje incluyente, que si tú te equivocas, si ya no dices las, los y no se sienten identificados, el día de mañana se propongan sanciones para el que no diga les, y que tú tengas que hacer una carnicería realmente de tu conciencia para llamarle a la persona como él se identificó. Y es que en realidad nosotros no estamos en discusión
y parte de la dignidad humana es aceptarnos y respetarnos. Pero eso no tiene que confundir en que la fantasía de otra persona, en creerse o en mutilarse órganos sexuales o en hormonizarse, nosotros estemos obligados a tratarlo como él se sienta, y que si tú, o un hombre que se cree mujer, y al verlo, pues tú le digas, buenos días, señor, ya hay una ley en el estado que te puede sancionar porque él se siente mujer y tú no lo llamaste como él se siente. Estas iniciativas, que muchas veces las vemos que en otros países han avanzado, están en México y se están inclusive aprobando, y no podemos estar continuando en este juego de nosotros cambiar completamente nuestra manera de ser como mexicanos, nuestra cultura, por atender modas, por atender agendas progresistas, que de progreso no tiene nada, porque obviamente hay una degradación completa del ser humano, que no solamente estamos hablando del plano de identificación sexual, sino todo lo que compromete a la persona cuando él mismo pierde el respeto de lo que es y niega completamente su naturaleza. Cuando en la educación, como les comentaba, empiezan a hablar de las banderas de la tolerancia, del respeto, de la diversidad sexual, estamos enfrentando un grave riesgo, y esto es muy importante que ustedes lo tengan a la mano, porque estas son las estadísticas con las que nosotros tenemos que frenar, que a través de la educación se les hable con la intención que ellos lo hacen, de que nuestros niños sean niños que respeten, que toleren, que acepten a todas las expresiones de género y también de la diversidad sexual, porque en realidad no lo hacen con ese fin. Yo siempre les hablo de que hay una intención detrás de todo esto, y miren ustedes, aquí está la fuente en la que ustedes pueden entrar. Esto fue en Reino Unido. Si ustedes se dan cuenta, en el 2009 entraron esta encuesta está a través del Servicio de Desarrollo de la Identidad de Género del Reino Unido. En el 2009 empezaron, hagan de cuenta nosotros en México, 2020. Vamos a entrar a hablarles a nuestros niños de la diversidad sexual, vamos a hablarles que se pueden identificar con otro género, que es muy probable que no corresponda con el que ellos nacieron y que nosotros como sus padres les impusimos. Tan solo ellos en el 2009, 97 niños, y fíjense el rango de edad, pidieron su reasignación de sexo. Inclusive un niño de 3 años. ¿Y qué pasó en el 2018-2019? 2.519 niños pidieron su cambio de sexo, de género. Esto no fue en ninguna educación hacia la tolerancia, hacia el respeto a la persona. Fue completamente inducir y promocionar que nuestros niños tengan estas confusiones, y entonces completamente ellos ya pidan estos cambios. Lo que les decía de la educación sexual integral, que no es educación, sino es un adoctrinamiento, que no es falso, completamente falso, que ellos quieran realmente erradicar o ayudar a reducir las tasas de embarazo adolescente, abuso infantil, enfermedades de transmisión sexual, porque un claro ejemplo es que Canadá lleva 25 años, desde la ley 89, con la educación sexual integral, y ha traído problemas de verdad adversos a la niñez y a la juventud, porque la ideología de género completamente está destruyendo a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Les quiero comentar sobre un estudio muy serio que hizo el doctor Paul Maheu. Él estudió en Harvard, está considerado el más importante psiquiatra norteamericano del último siglo, y él hizo un estudio a través del Colegio Americano de Pediatras, y desmonta completamente la ideología de género y la transexualidad infantil.
Este estudio obviamente se basa en datos científicos y biológicos, dejando claro que las ideologías en un estudio y en un documento científico no caben. En este momento, en este importante documento, estudio que él realiza, marca en 8 puntos muy claros cómo la ideología de género realmente puede destruir a la niñez. 1, porque la sexualidad humana es un rasgo binario, biológico y objetivo. Los genes XX y XY son marcadores genéticos de la salud, no marcadores genéticos de un trastorno. 2, nadie nace con género. Todo ser humano nace con sexo biológico y la toma de conciencia de sentirse masculino o femenino es un concepto sociológico y psicológico, no una objetividad biológica. 3, la disforia de género está reconocida como un trastorno mental en la reciente edición del Manual de Diagnóstico y Estadística de la Asociación Americana de Psiquiatría, el DSM-5, cuando un niño o niña biológicamente sanos crecen con lo contrario a su sexo biológico, se produce un problema psicológico, no físico, y debe ser tratado como tal una disforia de género. Sí, nos quedamos en el punto número 4 de este estudio, es que el bloque de hormonas de la pubescencia puede ser muy peligroso porque bloquear este tipo de hormonas durante la pubertad induce un estado de enfermedad, es decir, que provoca la ausencia, inhibiendo el crecimiento y la fertilidad de un niño que antes de este proceso eran biológicamente sanos. El punto número 5 es que según el DSM-5, el 98% de los varones y el 86% de las mujeres que durante la infancia pueden tener alguna confusión con su sexo, finalmente aceptan su sexo biológico tras pasar la pubertad. Número 6. La utilización de hormonas sexuales como la testosterona y estrógenos del sexo opuesto conllevan riesgos peligrosos para la salud. Obviamente pueden ser la presión arterial disparada, coágulos de sangre, accidentes cardiovasculares y cáncer. 7. Las tasas de suicidio son 20 veces mayor en los adultos que usan hormonas del sexo opuesto y o se someten a cirugías de cambios de sexo. Y 8. Condicionar la educación de los niños haciéndoles creer que la suplantación del sexo biológico mediante cirugías y productos químicos es algo normal y saludable es considerado un abuso infantil. Endosar la ideología de género de forma generalizada y a través de la educación pública y de políticos confundirá tanto a padres como a niños. Un niño no puede ser mutilado ni manipulado químicamente de forma irreversible mientras no tome una decisión consciente en plenas facultades, es decir, cuando sea un adulto. Y por mientras, los padres somos los responsables. ¿Quiénes son los organismos que están ayudando a que estos conceptos o a que estos planes y programas se hagan a través de la educación? Por un lado, los organismos internacionales como la ONU, la Organización Mundial de la Salud, el Fondo Poblacional de las Naciones Unidas, y por otro lado vamos a ver lo que son ya las fundaciones, que son fundaciones con mucho dinero, que está por supuesto ya trabajando aquí en México, ya lleva muchos años, pero que hoy en día todo este dinero va a estar dirigido principalmente en la educación. Lo vemos como lo que es la Open Society Foundation de George Soros, Rockefeller, Clinton, Bill y Melinda Gates, y las hacen a través de MEXFAM, GIRE, IPAS, que estas sí están realmente aquí en México. Y hay algo muy importante. Ustedes me preguntarán,
quién realmente es quien redacta estos planes y programas que se están dando y que se van a intensificar en los siguientes ya procesos escolares, es Planned Parenthood. ¿Quién es Planned Parenthood? Es la empresa abortista más grande del mundo, tan solo con 46,000 clínicas en todo el mundo, y que al menos destina para México $2 millones anuales para que a través de estas organizaciones como las que ustedes ven, MexFam, GIRE, IPAS, que son en México, les llega este dinero y entonces vemos por qué hay tanta promoción en medios de comunicación, a través de lo que son los institutos de la mujer, que van intencionalmente a dar pláticas a nuestros jóvenes, hablándoles de temas de sexualidad, que como les decía, su única intención cuando ellos entran a hablar de sexualidad a nuestros hijos, a nuestros niños y a nuestros jóvenes, es, uno, bajar la edad del consentimiento para que puedan tener relaciones sexuales, es decir, a partir de los 10 años. Entregar métodos anticonceptivos como si fueran caramelos, obviamente hablándoles con falsedad, con mentiras, porque ningún método anticonceptivo es 100% seguro. Ellos saben que fallan en un 30%, y es que esta información nosotros la tenemos desde el 2012, que se le pidió, que se exigió a través del Departamento de Adquisiciones del Fondo Poblacional de las Naciones Unidas. Ellos, en la Oficina del Servicio de Adquisiciones, nos están diciendo, y ellos están ya realmente sacando a la luz, que son los que ellos compran, venden, distribuyen, y también ellos están certificando todos los métodos anticonceptivos que están llegando a nuestro país. Esto es un riesgo y es realmente alarmante, porque si nosotros seguimos permitiendo que les entreguen a nuestros jóvenes y ellos cumplan supuestamente que ya hablaron de sexualidad, solamente entregándoles en mano un método anticonceptivo, proponiendo el parche, los preservativos, las pastillas, la pastilla del día siguiente, es una misma empresa que está haciendo absolutamente todo. Y México es su cliente número 5, que lo hace a través de la Secretaría de Salud. Por eso ellos tienen que cumplir con metas y objetivos para que cada día más se esté poniendo a disposición todos estos métodos en las escuelas. ¿Por qué para mí esto es realmente un crimen? El 30% de los anticonceptivos fallan. Y entonces, si ellos mismos saben que va a fallar en un 30%, ellos les tienen que dar otra solución. Les tienen que decir, como yo sé que te voy a fallar con lo que yo te estoy proponiendo o con lo que yo te estoy entregando como una solución para una sexualidad completamente libre, entonces, por otro lado, tengo que ingresar iniciativas y ir en cada uno de los estados con los legisladores que se presten para que a través de sus legislaciones el aborto sea un derecho, porque yo sé que voy a fallar y entonces yo te tengo que dar otra solución, que es el aborto. Y no solamente como solución, sino que ya a través de la educación, nuestros niños y jóvenes les estén diciendo que es un derecho, que ellos anteponen el derecho de la vida, el derecho de la mujer a tener una libertad sexual, por eso hablan de derechos sexuales y reproductivos dirigido a la mujer, y todo esto tiene la misma intención, que nuestros jóvenes a más temprana edad comiencen una vida sexual activa, porque ya los ven como consumidores de todo lo que ellos les van a vender o les van a entregar. Si ellos bajan la edad de consentimiento, si
actualmente o un joven comienza su vida sexual activa 15, 16 años, a ellos les conviene por un tema de negocio que inicien a los 10, a los 11 años, porque son 3 años, 4 años más que van a tener consumiendo todo lo que ellos les venden, absolutamente todo, les van a comprar. Pero, ¿por qué les repito que hablan con mentiras? 1, porque no hay un método 100% confiable. Y 2, porque el 65% de las enfermedades de transmisión sexual están localizadas en menores de 25 años. Hay enfermedades como la clamidia y como el herpes que se contagian tan simple con el contacto de la piel contagiada, es decir, con el sudor. Entonces, el día de hoy, con todas estas propuestas, nuestros jóvenes están ante la situación de la propuesta de sexo sin amor, sin responsabilidad y sin fertilidad. Esa es la propuesta de la educación que están dando y que van a estar intensificando en estos planes y programas. Es decir, nosotros estaríamos permitiendo, si no hacemos nada, que cada día nuestros jóvenes se sientan utilizados como desechables y al romper completamente las barreras sexuales con nuestros niños, se convierten en objetos sexuales. Y entonces vamos a normalizar, como normalizamos las atracciones sexuales, estaríamos, por supuesto, abriendo la puerta a la pederastía, a la pedofilia. Nosotros mismos estamos normalizando tantos conceptos por llamarlo derechos, por llamarlo que tienen también derechos, y es que sí, todos tenemos derechos a ejercer nuestra sexualidad, pero esto entra en el ámbito íntimo y privado de la persona. Y los legisladores no estamos obligados a legislar en base a sentimientos y gustos de la persona. Por lo tanto, tenemos que poner definitivamente un alto a estas propuestas que yo, por ejemplo, cuando vi esta publicación que hizo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el 17 de mayo de este año, dice, niño o niña trans debe ser reconocido por el Estado. Estas iniciativas principalmente las presentan en Ciudad de México, que como saben, ahí es donde se cocinan principalmente estas iniciativas terribles, criminales, pero el día de hoy las están dirigiendo a nuestra niñez. La infancia trans que se está discutiendo o que ya se presentó en Ciudad de México, se las voy a resumir, brevemente. Todo lo que el niño ve en la escuela, que lo pusieron a jugar, cámbiate, tú niño, varón, cámbiate el nombre de una niña, ponte un vestido, ¿cómo te sentiste más cómodo? Por eso le digo, esto no es nada natural, es inducido y manipulado por un adulto. ¿Cómo te sentiste mejor? ¿Cuando tú eres niño o cuando te cambiaste a niña? Y si uno de estos niños, o a la inversa, la niña cuando le invitaron a ser niño en el mismo salón, en ese momento la maestra, el maestro, ya está teniendo que cumplir, porque van a existir consejos que van a estar vigilantes de que se estén cumpliendo estos programas. Ya detecté a este niño. Van a llamar al padre de familia o tutor. En ese momento le van a explicar que a través de los juegos, que el niño se siente identificado con el otro sexo y que tiene que comenzar a apoyarlo en su reasignación y en todo el proceso de cambio. En ese momento, una reacción natural de todo padre de familia es decir, esto que tú ves en la escuela, yo no lo he visto en mi casa. Y yo tengo que llevarlo con una persona, un profesional de la salud, un psicólogo, con quien ustedes deciden llevar a su hijo menor de edad, a que me ayude a ver por qué está teniendo esta reacción en la escuela si en casa no tiene este comportamiento. Ok, para eso entonces ellos proponen, y lo que ya se aprobó en Ciudad de México, terapias de conversión.
Si tú en ese momento quieres llevar a tu hijo, lo que aprobaron es que te vas 5 años de cárcel al padre o tutor que se oponga o que quiera llevar forzadamente, ellos le llamaron así intencionalmente, a ayudar a su hijo menor de edad. No marcan una edad, no es a partir de los 12, de los 15, de los 18 años, están hablando desde los 0 años. Entonces, con todas estas iniciativas, que es una batería, porque una te lleva a la otra, es decir, primero a través del juego te confundo y te invito porque el Estado entonces tendría que tener un sistema de salud que apoye a toda persona, incluyendo menores de edad, que pidan su reasignación de sexo. ¿Y quiénes son para ellos, para el Estado, para el gobierno, en este caso principalmente con Olga Sánchez Cordero? ¿Quiénes son los obstáculos o los enemigos de que puedan avanzar estas iniciativas? Los padres de familia. Por eso, si ustedes se recuerdan cómo iniciamos esto, es que en la nueva reforma educativa los padres de familia no puedan opinar sobre esto, sobre estos planes y programas. Por un lado, lo saco. En estas iniciativas te consulto a ti, padre de familia, si estás dispuesto a acompañar a tu hijo en esta transición. Si tú no estás dispuesto, entonces una persona de la Procuraduría de la Defensa del Menor estaría representando legalmente a tu hijo con un experto en género para acompañarlo en todo el proceso. Pero si definitivamente te opones y tú quieres llevarlo a una terapia, entonces estas ya son un delito en Ciudad de México y tú, padre de familia, por 5 años te vas a la cárcel. También los profesionales de salud o los ministros de culto tendrían una sanción que en tiempo es menor. Todo esto que han hecho ha sido, como les decía, intencionalmente más en este gobierno federal, que a través de todos los organismos, de los institutos, están promoviendo lo que es la diversidad sexual de género y características sexuales. Como se los comentaba, para ellos ya la identidad de género es mujer, hombre, queer, cis, trans, ¿no? Aquí ya habla de cuántas orientaciones sexuales existen o ellos reconocen: asexualidad, bisexualidad, heterosexualidad, homosexualidad, pansexualidad, ¿sí? Las características sexuales, físicas o biológicas, cromosómicas, gonadales, hormonales y anatómicas. Expresiones de género en las formas de hablar, en los modos de vestir, en el comportamiento social, modificaciones corporales. La imagen corresponde al año pasado, que sin pedirles permiso a los padres de familia, o que algunos de ellos sí están presentes, están llevando a los queer a llevarles cuentos a los niños, y esto fue en el año pasado en México. A llevarles a contar cuentos o hacer actividades con ellos. Miren la cara del niño, o sea, diciendo como, ¿quién es, no? Y es que de esa manera un menor de edad lo toma, ¿no? ¿Qué hace un hombre vestido así? ¿Por qué lo traen a contarme cuentos? Y la pregunta sobre todo es, ¿todos los padres de familia saben o están de acuerdo que ellos ingresen a las escuelas públicas y privadas a dar qué contenidos pueden dar? ¿Para qué están capacitados? ¿Cuál es su profesión que los pueda avalar para dar un tema dentro de las escuelas? Porque ellos no son maestros, ellos son invitados como comunidad a dar temas, y principalmente los temas que dan son de derecho, de respeto, de tolerancia, porque van con esta intención de ser aceptados desde los menores. El caso de este pequeño, no sé si ustedes lo conozcan, pero es Desmond, es un menor de edad que sus padres fueron los que lo apoyaron en toda su transición, cambio, mutilación, hormonización,
que significa bloquearlos, bombardearlos químicamente con hormonas a muy temprana edad para que puedan inhibir, para que pueda cambiarles la voz y todo lo que ya hablamos de los 8 puntos que dañarían completamente lo que están promoviendo en nuestros niños. Debido a todo esto, nosotros en el 2020, a principios del 2020, tuvimos que acelerar y decir, tenemos que tener algo que nos pueda ayudar a contener todo esto. Tenemos cercanía con el partido Vox de España, no sé si algunos lo conocen, pero ahora es la tercera fuerza política en España, un partido conservador, un partido de derecha que defiende, por supuesto, que estos temas, y nos compartieron la iniciativa que presentaron, y el PIN parental, en resumen, es lo siguiente. Está localizado o se ingresa en una ley secundaria como es justamente la Ley de Educación, y es la solicitud que va dirigida a los directivos para que ellos estén obligados a dar a conocer todos los programas que no son curriculares a los padres de familia. Quiere decir que con 30 días de anticipación, el director de todas las escuelas públicas y privadas tiene que enviar el contenido al padre de familia o tutor para preguntarles de manera expresa si están de acuerdo o no están de acuerdo sobre estos contenidos. Los contenidos, realmente cuando presentamos la iniciativa, tuvimos que redactar realmente cómo iba a hacer el protocolo para que se llevara a cabo, porque no queríamos que nada se quedara a la interpretación del maestro y decir, pues yo le aviso con 5 días, o le digo el título pero no el contenido, o no le digo quién es la persona que va a dar ese contenido en la escuela. Así es que nosotros redactamos también en esta iniciativa el protocolo a seguir para que estén obligados a que todo lo que son pláticas, talleres, actividades, tutoriales, es decir, absolutamente todo, nos lo tengan que dar a conocer. No le lastimó. Y de esa manera, el padre de familia, por un lado, tenga el conocimiento, esté informado, y en ese momento él decida si quiere que su hijo participe o no quiere. Esto no limitaba a que no queremos que a ningún niño se les hable de estos temas. No queremos que se les confunda y no queremos una educación ideologizada. Queremos ciencia, queremos biología, queremos argumentos científicos que ayuden a nuestros niños, que hablen de una realidad biológica. No queremos ideología, sino queremos que entren en la educación. No, yo, por ejemplo, en este mismo año, en marzo, ustedes saben que una semana previa a lo que es pues todo el Día de la Mujer, que prácticamente ya lo convirtieron en el Día del Feminismo, una semana previa me di cuenta cómo en diversas escuelas aquí en el estado de Querétaro, públicas y privadas, prácticamente pararon actividad de los maestros de todas las clases para hablar del movimiento feminista, al grado de invitar y convocar a las jovencitas a que salieran a marchar el día que tenían contemplada la marcha. Si nosotros seguimos permitiendo que les hablen de estas corrientes y movimientos, ¿cómo sabemos que un maestro de matemáticas, el de español, el de cualquier materia, tiene el conocimiento y va a dar una opinión objetiva? Porque si no, lo va a dar como él lo sienta. Y cuando llegan nuestros hijos de la escuela, pues entonces hay un choque, porque en la escuela les dicen que es un derecho, que está bien que se manifiesten de esa manera violenta a las mujeres, que lo único que piden es el aborto, porque no piden absolutamente nada más para la mujer. ¿Y por qué están tomando las clases? Para cuestiones de movimientos ideológicos, que también puede inclusive prestarse a ideologías partidistas. Y no podemos permitir que sea a través de la educación que se hablen de conceptos ideológicos sin el consentimiento de los padres.
si tú como padre de familia eres muy abierto y en esos temas estás de acuerdo, firme y hazte responsable de que estás de acuerdo de ese contenido. Si tú estás de acuerdo que en la clase de biología le entreguen a partir de segundo de secundaria, que le entreguen anticonceptivos a tu hijo, firma de que estás de acuerdo. Pero si no estás de acuerdo, nadie puede obligarte ni puede obligar a tu hijo a estar presente en estas clases, en estos tutoriales, en estos talleres y pláticas que se hacen dentro de los centros educativos públicos y privados. Obviamente que después de que la presentamos, hubo muchas manifestaciones controversiales, como no estamos de acuerdo, vamos a poner en riesgo a nuestros niños y jóvenes, pero ellos, en todo lo que nos mandaron, inclusive a nosotros como congresistas, las fichas informativas, boletines de parte de la Secretaría de Gobernación principalmente, siempre decían que el PIN parental es es inconstitucional y no marca un solo artículo donde ella pueda basar sus argumentos que ella marcó en sus boletines. De lo contrario, nosotros, aquí está todo lo que nos respalda para poder seguir impulsando el PIN parental. Como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 26, fracción tercera, los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. La Convención Americana de los Derechos Humanos, en el artículo 12, los padres y en su caso los tutores tienen derecho a que sus hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. La Convención Americana de los Derechos Humanos, artículo 19, todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieran por parte de su familia, principalmente de su familia, de la sociedad y del Estado. La Declaración de los Derechos del Niño, en el principio 7, el interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación. Dicha responsabilidad incumbe en primer término a sus padres. Y por supuesto que nosotros, como en nuestra Constitución, en el artículo primero es que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, como los que previamente les mencioné. Así es que, mientras ellos no basan toda esta promoción y todo este ataque hacia el PIN parental, que sería una herramienta que nos ayudaría realmente a contener toda esta promoción ideológica dirigida hacia nuestros menores de edad, no nombran un solo artículo en el que ellos puedan basarlo. Nosotros tenemos toda la protección en el derecho internacional y en nuestra propia Constitución. Así es que con esa seguridad nosotros vamos a seguir insistiendo en ese estado de nuestro país donde lo promueven y donde lo han ingresado los legisladores que están realmente convencidos de esta iniciativa. Presenté en esta misma semana un término que ha causado también mucha aceptación, como lo que es la violencia dogmática. En el ejercicio de la patria potestad y de la custodia de los hijos existen dos clases de interés. El moral, que se refiere a la asistencia formativa, y el material, que se refiere a la asistencia protectiva. De esa manera, nosotros estamos determinando que la violencia dogmática es al que adoctrine, imparta, enseñe y o promueve ideologías o dogmas al menor de edad no emancipado sin la autorización legal de sus padres o tutores, se le impondrá prisión de 3 meses a 5 años y de 20 a 200 días de multa. Las penas antes mencionadas se duplicarán cuando se tenga por objeto transformar la conciencia de un menor sin el consentimiento legal de sus padres o tutores, con el objeto de cambiar, condicionar, anular, menoscabar o hacer nugatoria la identidad sexual biológica del menor. Y bueno, esta iniciativa, por supuesto que apenas la presenté este día lunes,
y vamos a estar convocando a más diputados, a más legisladores a que la puedan adoptar en sus legislaciones locales, inclusive en lo federal, para poder contener, como les decía, esa es la principal intención que tenemos. Préstame el control, ay. Contener toda esta promoción ideológica que está muy, muy intensificada. Miren, para terminar un poquito y entrar con el tema de la vida, ¿cuánto cuesta una operación de reasignación de sexo? Es decir, mutilarte un órgano sexual saludable con la intención de cambiarte al sexo contrario. Cuesta alrededor de 500,000 pesos. ¿Qué sistema de salud tendría para poder pagar una reasignación de sexo? Y que aparte, si los mexicanos estemos o no estemos de acuerdo, lo vamos a pagar todos con nuestros impuestos, porque si es una ley, tú también tienes que decirle como Estado que vas a darle todo el apoyo económico, es decir, que su realidad y su fantasía la va a hacer realidad con nuestros impuestos, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Y para seguir, no solamente es mutilar, es extirpar las glándulas sexuales, y esto alrededor cuesta mensualmente de 5,000 a 10,000 dólares estar pagando. Por supuesto que este es un negocio para las farmacéuticas. Es más negocio la ideología de género que inclusive el aborto. Y desafortunadamente, como lo ven como un negocio, no les importa si están destruyendo a los niños, a los jóvenes, a menores de edad, no les importa. Ellos los están viendo como consumidores de toda esta promoción. Por eso estas iniciativas están dirigidas a menores de edad y a través de la educación. Y como algo muy importante que tenemos que dejar en este primer exposición es que estaríamos Jalar un poquito su cachete, ¿eh? Principalmente nosotros como padres de familia, pues perdiendo la patria potestad como en otros países, como Canadá, que lo está viviendo le decía, más de 25 años con esta propuesta, y nosotros es lo que queremos evitar realmente en nuestro país. Otro ataque muy importante que ha tenido en tan solo en este último año, 2019, fue el tema de la vida. Fueron alrededor de 23 iniciativas que se presentaron en los congresos locales de todo el país. Algunos decían que a partir de ya 4 meses hablaban, ya no solamente de las 12 semanas, sino que en algunos otros estados se amplió el tiempo, ya por cualquier motivo que la mujer lo pidiera, ya no solamente hablando del tema de alguna violación, sino ya era por el tema que la mujer lo pidiera, y fueron, les digo, 23 iniciativas que se pudieron detener en el 2019 y 3 proyectos en lo federal que también se pudieron contener gracias a toda la participación, la movilización que se hace a través de los grupos Pro Vida, Pro Familia. Fue lo que se pudo alcanzar en el 2019, pero 2020, no importándoles inclusive lo que estamos viviendo como país en tema de la contingencia, se han presentado, o sea, ¿cómo explicarles? En Quintana Roo llaman al Congreso 10 de la noche para estar sesionando, o sea, como si fueran criminales, y es que así lo son. O sea, promoviendo a esas horas, ingresar la iniciativa del aborto, donde saben que la gente está en sus casas, que no se puede manifestar, que no podemos salir a la calle como regularmente lo hacemos. Ellos lo hacen de esa manera, escondidas, cobardemente, pues para seguir insistiendo en esta agenda de muerte en nuestro país, no importando obviamente que ante todo derecho se tiene que anteponer el derecho de la vida, porque es un derecho originario, primario, absoluto y universal, el derecho a la vida. Aquí les puse algunos argumentos que es muy importante que los puedan tener también siempre a la mano, porque siempre basan en que nosotros no tenemos argumentos, cuando es completamente lo contrario. La ciencia ha progresado y nos ha dado la razón de que hay vida desde la concepción, que no es un órgano de la mujer, que es un nuevo ser humano
que natural y transitoriamente vive dentro de la otra, pero que es un ser único, independiente e irrepetible. Así es que esto también sería importante que lo pudieran tener. Y bueno, de acuerdo al tema de la vida, pues vamos a seguir insistiendo porque si ustedes recuerdan, apenas el 29 del mes de julio se llevó un tema que fue en el estado de Veracruz y en donde ya querían dejar en las manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante todos estos intentos fallidos, como les comento, los locales, los federales, y que no pudieron, dejar realmente a la Suprema Corte de Justicia como un legislador de último recurso, y que inclusive cualquier mujer en cualquier estado de nuestro país, que actualmente en 20 estados se protege la vida desde la concepción hasta la muerte natural, que en cualquier estado se pudiera adherir al amparo si es que se hubiera dado el voto a favor de la ponencia que tenía el ministro González Alcántara, que era en cualquier etapa de la gestación y por el motivo que quisiera la mujer. Y eso obviamente iba a ser muy grave porque les digo, al ser un amparo de la Suprema Corte, cualquier mujer en cualquier etapa de la gestación y por el motivo que fuere, pudiera adherirse a ese amparo y permitírsele el aborto. Realmente vemos una intención muy, muy puntual en este gobierno para no proteger la vida de todo ser humano, de todo mexicano, y es lamentable lo que estamos viviendo, pero creo que está despertando muchas conciencias, que eso es lo más importante, despertar las conciencias de la gente, de las organizaciones, para empezar inclusive a ver otro tipo de estrategias que nos puedan ser más certeras, pero también más dirigidas a poder detener lo que en el gobierno federal es ya realmente una agenda que quieren cumplir. Y lo que hemos visto, que si hace 13 años se aprobó en Ciudad de México cuando Marcelo Ebrard era jefe de gobierno y la secretaria de Gobernación era legisladora, hoy en día son los mismos que están impulsando esta agenda, pero la diferencia es que hoy en día tienen mucho más poder. Y entonces abusan y usan ese poder para poder marcar una agenda a los legisladores que han permitido subordinarse a estas propuestas, aunque por autonomía no debe ser, porque los congresos locales y los poderes somos autónomos y la autonomía quiere decir eso, que un poder no puede subordinar a otro y que debe de respetar sus legislaciones y que debe de respetar su trabajo. Pero hoy en día vemos que no se respetan las autonomías, no se respetan qué estamos haciendo cada uno de nosotros en los congresos locales. Y por otro lado, vemos una promoción absoluta de todo el aparato de gobierno, organismos, inclusive la Secretaría de Salud, al menos lleva dos semanas promoviendo a través de las conferencias del COVID, promoviendo el aborto, no de Marea Verde, de MexFam, todos los días en sus páginas de Facebook. Hay algo que como mujer digo, no lo puedo entender. Primero en sus manifestaciones dicen que quieren el aborto legal, seguro, gratuito. Y hoy en día promueven el aborto en casa, ¿no? Y promueven que un medicamento como es el misoprostol, que está dirigido a la gastritis, lo utilicen cambiándole para lo que fue creado el medicamento para poderse realizar un aborto en casa, y que si una mujer se realiza un aborto en casa y no está cercana a un centro de salud y pues obviamente puede tener una hemorragia, imagínense, se están ellas mismas induciendo a que la mujer se ponga en riesgo su vida, no les importa. Entonces realmente ellas no querían que se promueva, que se acepte, que se legisle por ver un tema de seguridad si se hace en un hospital de primer nivel o en los lugares a donde ellas asisten.
Inclusive en esta misma semana estaban hablando de la telemedicina, que no importa que si estás en un estado donde su legislación sea un delito, el aborto, te pueden recetar y puedes acudir, como les repito, a una farmacia porque te venden el misoprostol sin receta. Y se la pueden estar vendiendo o se la pueden estar recetando a una menor de edad. O sea, de verdad que ya aquí es el que el tema de la mujer jamás les ha importado. Obviamente no podemos decir que puede ser algo que es legal porque no podemos, estaríamos hablando de darle el permiso jurídico y público, es decir, con la venia del Estado, arrebatar la vida de alguien que no puede defenderse. No podemos decir que debe ser gratuito porque estemos hablando de que si la mayoría de los mexicanos decimos que no estamos a favor del aborto, no importa eso y todos estaríamos financiando y pagando el asesinato de un inocente. No puede ser seguro porque el aborto en cualquier situación y de acuerdo al método que ellas promuevan, es una operación a ciegas y es realmente violentar a la mujer hasta las entrañas. Y nadie está hablando, después de que una mujer se somete a un aborto, nadie habla de las consecuencias físicas, mentales, emocionales y cómo queda una mujer realmente después de practicarse un aborto. Eso no es, eso realmente no les importa y lo siguen promoviendo. Así es que hay muchas cosas en las que yo creo que como mujer sí deberíamos de trabajar urgentemente, entendiendo como mujeres cuál es nuestra realidad. Y yo quiero decirles que me duele mucho que las mujeres hayamos luchado tanto para poder ocupar, para poder estar en estos espacios tan importantes, en la política, en lo social, en lo empresarial, y seamos principalmente las mujeres, son principalmente las mujeres las que quieren legislar o las que proponen este tipo de iniciativas que destruyen completamente a la mujer. Hay muchos temas que si nosotros realmente nos pusiéramos a trabajar, no nos alcanzarían ni inclusive los años en el periodo en el que estamos para poder avanzar y realmente decir que representamos a la mujer mexicana, que cuando es jefa de una familia tiene que salir a trabajar, tiene que dejar a los hijos, que los salarios no alcanzan, tienen que doblar o turno o trabajar turnos, tiempos extras, porque inclusive yo les he preguntado a mis compañeras, ¿saben? Principalmente a las que promueven estas iniciativas del aborto como una solución para la mujer. Digo, bueno, estás perdiendo el tiempo que no se va a reponer en lugar de que te sientas y te pongas a platicar con una mujer que es madre soltera, porque también la propuesta de este feminismo radical es tú puedes sola, y yo no dudo que una mujer no pueda sola, pero definitivamente se va a enfrentar a tener que redoblar esfuerzos, porque no es sencillo sacar adelante una familia sola, pero esa ha sido la intención, ¿no? De realmente estar en este choque que anteriormente era de clases, ahora es de sexos, hombre contra mujeres. A ver quién puede más, a ver quién grita más, a ver quién destruye más y a ver quién ofende más. En lugar de estar realmente en una sociedad de respeto, de verdadero respeto, pero ese respeto debe de ser y debe de partir del respeto que tú tienes que tener hacia tu cuerpo, hacia lo que tú eres en naturaleza. Y entonces hoy, ¿cuál es la intención? De desarraigar y de desnaturalizar completamente a la mujer para inclusive negar que la maternidad compete a la mujer, promoviendo también, educando hacia nuestra juventud como si la maternidad fuera lo peor que te puede pasar como mujer, como si fuera una enfermedad, como si fuera algo que te paraliza, que no te puede permitir salir adelante con tus proyectos, que no vas a poder seguir estudiando. Bueno, entonces es ahí donde nosotras como legisladores y principalmente las mujeres tendríamos que concentrar nuestros esfuerzos, todas nuestras capacidades
para mejorar todos esos entornos en los que se ve la mujer cuando está en un proceso tan importante como es el embarazo. Por un lado, no puede seguir fomentando una sexualidad en libertinaje completo, como les decía, sin amor, sin responsabilidad, sin fertilidad, porque entonces, si tú lo promueves de esa manera, entonces los jóvenes nunca van a aceptar las consecuencias de una sexualidad. No van a aceptar que el método les falle y entonces te tienes que hacer completamente responsable de esa vida que ya se está gestando en el vientre. Y que no solamente es responsabilidad de la mujer, sino también del hombre en acompañarla en este proceso. Que una mujer que no sufre estrés es una mujer que va a recibir y que saludablemente le ayuda para poder tener un embarazo donde se esté apoyando todo el tema de salud, de cuestión económica, dónde va a vivir la mujer. Por eso presenté la iniciativa de la protección alimentaria desde la gestación para hacer responsable realmente al hombre, porque es un proceso que tienen que vivir los dos. Entonces, hay muchos temas en realmente donde deberíamos de centrar nuestros esfuerzos y no seguir en esta propuesta a nuestros jóvenes de vive la vida libremente, no hay consecuencias, todo es completamente desechable, puedes ocuparlo, puedes utilizarlo y no hay hasta el día de hoy ningún preservativo para el corazón. Y hoy vemos a nuestros jóvenes destrozados, completamente desorientados y no ven realmente todo a lo que se pueden estar enfrentando. Eso es por un lado, si hay un embarazo no esperado a una edad, pero pues obviamente nadie estaría esperando que nuestras jovencitas se embaracen a los 13 a 14 años, pero si tú lo sigues promoviendo porque es su derecho, porque no le tienen que hablar ellos puedan decir, yo ya quiero iniciar mi vida sexual, no le tengo que decir a mis padres de familia, y a nosotros nos ponen en un lugar como si fuéramos proveedores solamente, pero ya no vamos a ser parte de su formación, de su educación. Entonces, es decir, tenemos que involucrarnos la sociedad de manera inmediata, porque están desplazándonos. Y ese ceder un lugar, ese decir no tengo tiempo para hablar con mis hijos, lo está ocupando otra persona, lo están ocupando los medios de comunicación, lo está ocupando cualquier otra persona con otra intención que no es la que tú tienes como su madre o como su padre. Es una intención que no va a ser protegerlos, que no va a ser alertarlos de un peligro, sino que realmente estaríamos entregando en manos de criminales la conciencia y el alma de nuestros hijos. Y ese es el llamado que como padres, que como abuelos, como tíos, como gente realmente con ética, con moral, con responsabilidad y sentido social, tendríamos que estar inmersos en este tema. Trabajar realmente por la mujer que tanto lo necesita y que se enfrenta en la mayoría de los casos completamente solas, porque esta es la propuesta, ¿no? El hombre, la familia, es algo opresor a la mujer, tienes que liberarte completamente de esa opresión que el hombre hace hacia tu persona. Todo lo que para ella son estos términos ha influido de manera muy fuerte y permeado en nuestras jovencitas, pero creo que si ustedes me preguntarían, no está todo perdido. Hay gente de muy buena voluntad y hoy lo refrendamos al estar aquí, al querer perder un tiempo escuchándome, pero creo que es algo valioso porque entonces es ahí donde existe todavía la esperanza de que nosotros seamos los que encaminemos realmente a nuestras generaciones, sigamos fortaleciendo nuestros valores familiares para que nada de todas estas influencias que están muy fuertes. No sé si ustedes han tomado el tiempo, pero ¿hacia quién están dirigidas las series, la música, inclusive desde las caricaturas no son nada de lo que nosotros veíamos? Ahora ya resulta que tal personaje favorito de los niños
sale con la bandera del movimiento LGBT y, ya salió, ¿no? Y entonces los niños dicen, pero ya salió de qué, ellos no entienden, pero poco a poco es estarlos, como les decía, induciendo, confundiendo, y tenemos que activarnos. Yo quiero decir que no todo está perdido. He conocido legisladores en otros estados que independientemente del color, sino del valor, me han pedido las iniciativas para poderlas ingresar. Yo les pido de los estados que nos estén acompañando, identifiquen a un legislador que pueda tener esta voluntad, contáctenlo conmigo, yo con mucho gusto les comparto los estudios y un poquito más extensos que tengo en los temas, para que puedan llevar estas propuestas a sus congresos y puedan darse cuenta del gran riesgo que estamos dejando a nuestros niños y jóvenes, que ellos no tienen la capacidad para poder decidir, y que si no hacemos algo, los cambios que ellos puedan tener o que puedan estar enfrentándose son irreversibles. Regresando un poco, si un niño de 6, de 7, de 8 años lo confundieron, lo inducieron y dice el día de mañana, mamá, ayúdame, porque en el Congreso ya se puede, o si no van a Ciudad de México y le mutilan su órgano sexual. Y si el día de mañana, a los 2, 3 años, te dice, estoy en un error, yo quiero regresar a ser varón, ¿qué respuesta le vamos a dar nosotros como padres de familia? ¿Cómo lo regresamos? ¿Cómo regresamos ese daño que ya le ocasionaron a ese menor de edad? Porque no tiene la capacidad, no tiene el juicio, no tiene un criterio para poder tomar una decisión. Y esto no quiere decir ningún término de los que nos han estigmatizado, de homofobia, de transfobia y de todas las fobias inexistentes, porque no es ninguna fobia, ¿sí? Es simplemente no confundas a nuestros niños, no confundas a nuestros jóvenes. Si el día de mañana, como un adulto, en una edad en el que él en conciencia pueda tomar una decisión así para su vida, después de conocer todos los riesgos a los que se enfrenta, después de decirle que su tiempo de vida se reduce en Estados Unidos, su probabilidad es 40 años, México 35 años, por las enfermedades, por todo lo que se pueden exponer, él aún así lo decide, será respetado, pero no lo hagas con un menor de edad. Nosotros no solamente somos los proveedores económicos de nuestros hijos. Cualquiera madre que esté en este foro y nos puede estar escuchando, y padres, sabemos que nosotros somos capaces de dar la vida por nuestros hijos y que es una responsabilidad que tenemos para toda la vida. Así es que no nos confundan y que no nos quieran vender que nosotros no sabemos educar a nuestros hijos, que no tenemos la capacidad para hablar con ellos, porque sí la tenemos. Y la tuvimos desde el momento en que nosotros, principalmente como madre, los tuvimos en nuestro vientre, conocemos, detectamos cuando un hijo está mal, está yendo mal, tiene alguna preocupación, así tenga un día de nacido, así tenga 50, 40, 60 años, porque la sangre de nuestros hijos está en nuestra propia sangre. Ese es un estudio muy bonito que la doctora Bianchi, nos dio, lo pueden buscar en el internet, donde una madre se queda esta memoria de las células de nuestros hijos en nuestra sangre. Es ese vínculo que va a existir para siempre porque está en nuestra sangre cada uno de nuestros hijos, y con ese amor nosotros los vamos a guiar y ayudarlos a que tomen las mejores decisiones. Entonces hay muchas cosas, para ir como terminando, a decirles que hay muchas iniciativas que he presentado, que otros compañeros de otros estados me han solicitado, que han estado interesados en presentar, como el PIN parental, violencia dogmática, algunas de estas iniciativas que he propuesto a favor de la mujer, que realmente pueda ayudar a enfrentar a lo que una mujer, principalmente cuando trabaja, pues se enfrenta, porque para el cuidado de los hijos, atender a algún enfermo en casa, poder recortar sus horarios, hacerlos flexibles. En sí hay muchas cosas que realmente pueden representar a la mujer, pero nunca el decirle que matar a su hijo
en el vientre, en el lugar más seguro que debe existir, puede ser una solución para ella, es completamente un error, y que definitivamente cuando una sociedad ya no nos puede conmover la pérdida de un ser humano, tampoco el término humano nos puede definir. Yo creo que hay mucho que hacer y sobre todo enseñar a nuestras nuevas generaciones en el respeto a la vida de todo ser humano en dignidad absoluta que tiene que tener y que tenemos que proteger. Si no somos capaces, los legisladores, de proteger este primer derecho, que es un bien jurídico fundamental de la persona, y que es a través de este derecho que se puede concretizar cualquier otro derecho, entonces no nos importa y que no nos vendan que ellos realmente son los defensores de los derechos humanos, porque no son capaces de defender el primer derecho, que es la vida. Y una sociedad que permite matar a un bebé a las 12, a las 24, a las 42 semanas, va a permitir el día de mañana matar a cualquier persona que estorbe en la sociedad, un adulto mayor, una persona con discapacidad, quien sea, porque ya no siente respeto por la vida de un ser humano. No sé si, creo que pues más que con esto yo voy a concluir, decirles que todo el trabajo, la presentación se las voy a hacer llegar, espero que les haya despejado algunas dudas de por qué estoy tan enfocada en el tema de educación, porque creo que de ahí partiría todo, ¿verdad? Nosotros hoy en día estamos aquí y somos los defensores de la vida, de la familia, de nuestras libertades, pero hay que ir formando a nuestro próximo ejército y ahí están nuestras generaciones. Por eso tenemos que poner un alto en la educación para que no siga permeando esta cultura pues de la destrucción y de la confusión a la que se verían expuestos nuestros jóvenes. Y es por eso que ahora nos hemos enfocado mucho más de otros temas, pues en los, para mí, y yo creo que compartimos este sentir, que es en el tema de educación. Muchas gracias, diputada. No sé si está por aquí Lourdes. Bueno, también no sé si haya preguntas, ahora, aprovechando la apertura de Elsa Méndez. Sí, claro. Yo sí tendría. Ricardo, nada más, bueno, tú venos organizando. Ajá. ¿Me escuchó? Es Horacio. Sí. Ok. Y luego sigue. Paulina. Ajá, ok, sí. Vamos con Horacio. Gracias, Ricardo. Diputada, muy buenos días. Horacio Vélez del estado de Guanajuato, concretamente el municipio de Irapuato. Obviamente, su plática con dos temas que si bien a lo mejor van de la mano, son en estia diferentes. En cuanto a la parte de la educación, encuentro una controversia muy fuerte porque en el Código Civil Federal la tutela de los menores se le da a los padres. Entonces, cualquier acción que contravenga este lineamiento jurídico, pues está fuera de todo orden. Yo consideraría que sea importante que si bien a través de los congresos locales se manifieste esta postura, deberá estar respaldado obviamente por la sociedad civil. Me queda claro que en estos momentos ya la parte de la política partidista está rebasada y que si no somos la sociedad civil en conjunto quienes nos manifestemos, pues vamos a estar a lo que definitivamente se le ocurra en este caso al partido de Morena, ¿sí? No podemos dejar de lado la importancia de estos dos temas. Yo tengo una hija menor de 14 años que, bueno, afortunadamente ya ha pasado por algunas de esas etapas, pero me queda claro que vienen generaciones nuevas y que esto contraviene ese principio de derecho en que la tutela la ejercen los padres, no el Estado. Así es. ¿Sí? Independientemente de ser el tema sexual, el tema del que quieran. Hay un principio jurídico que donde la ley no distingue, no tenemos por qué distinguir.
y específicamente el Código Civil Federal lo establece y no distingue en qué temas. Dice, en general, la tutela de los menores corresponde a los padres, no al Estado. Entonces, cualquier acción que el Estado emprenda en contra de este sentido, pues deberá demandarse al Estado que está estableciendo este tipo de acciones, ¿sí? Realmente de Olga Sánchez Cordero, pues es un tanto irrisorio, siendo que fue magistrada en la Suprema Corte y que hoy la gran mayoría de sus propuestas son antijurídicas, ¿sí? No me explico hoy cómo fue magistrada de la Suprema Corte con las propuestas que hace hoy en día, ¿no? Sería esa mi participación, mis inquietudes. Y bueno, a través de Ricardo, si nos hace llegar las propuestas y darle un tanto más de forma jurídica para que podamos a través de nuestros congresos locales o diputados federales apuntalar esto, yo me queda claro que para poder hacer algo va a tener que ser ciertamente ustedes como autoridades legislativas, pero tendrán que ir acompañados muy de la mano de la sociedad civil, porque si no, esto no se va a lograr. Sería en ese sentido mi participación. Gracias. Sí, tienes toda la razón. La verdad, lo que nosotros también buscamos, no solamente que después de que ya les dan estos contenidos a nuestros hijos y que ya causaron el daño, entonces ahora ir contra el Estado. Lo que queremos es realmente prevenir que no lleguen estos contenidos y que se nos consulte a nosotros como padres de familia, porque de otra manera lo van a hacer, ¿no? Aquí ese es algo que tenemos que ir con el acompañamiento de ustedes. Al menos yo en el Estado, siempre que propongo alguna iniciativa en este sentido, busco a todas las organizaciones de padres de familia, les doy a conocer los contenidos. Ellos también me han retroalimentado mucho de, hoy en esta escuela se está dando este curso, en este libro, en esta página hay este concepto, no estamos de acuerdo, y ese es realmente el trabajo que he estado realizando en el Estado y que debería de hacer realmente, si nosotros somos los representantes de los ciudadanos, tenemos que ser su voz en el Congreso. Entonces, cada iniciativa que se promueve, cada duda que tienen los ciudadanos, nos tienen que convocar a nosotros para llevar esas inquietudes al Congreso y traducirlas en una ley. En esta última que presenté, por supuesto, hacemos énfasis en una jurisprudencia que ya está hablando del tema del interés superior del menor, para que les quede muy claro que es el padre de familia el que tiene la patria potestad y es el que tiene que velar por su formación, por su educación. Así es que con mucho gusto yo también les hago llegar esta propuesta para que puedan ver cómo el articulado y cómo nosotros la desarrollamos, y que ya le encontraron un legislador en su estado que tenga el interés de presentarla, ustedes digamos que ya lleven todo el documento para la presentación. Con mucho gusto. Es excelente. Adelante, Paulina. Gracias, muy buenos días. Excelente toda la información que nos das, Elsa, te admiro mucho. Tengo varias preguntas. Uno, yo me dedico a la investigación en derechos humanos y yo utilizo la perspectiva de género como herramienta metodológica, porque eso nos permite conocer la brecha histórica que sí hay de desigualdad entre mujeres y hombres. Mi pregunta ¿es posible retomar, haz de cuenta, lo salvable, como en la parte del feminismo? Porque no todo feminismo es negativo, pero rescatar esta parte a lo mejor en la parte metodológica, esa sería la primera. La segunda, si vemos que la OMC, UNICEF y todas esas instituciones, organismos son ideológicos, ¿cómo les podemos quitar un peso? Porque casi se dicen, es que la ONU lo dijo, entonces ya es ley, cuando no es así. Entonces, ¿cómo podríamos, como países, quitarles un peso? La siguiente, ¿podríamos reducir entonces que todo lo que está pasando de ideología de género es en verdad por dinero? Es que se me hace tan increíble pensar que sea por la parte monetaria. Y la cuarta es la violencia dogmática, esta iniciativa. ¿No podría ser un poco contraria, hablando del dogma de la enseñanza, a lo mejor de cada creencia que cada familia le da a sus hijos? ¿No podría contradecirse o ser algo negativo en esta parte? Y ya la última es,
yo creo que necesitamos contrarrestar mucho, organizarnos y hacer foros, seminarios, compartir, porque yo también veo cómo la Marea Verde a cada rato está poniendo seminarios así, un bombardeo horrible, y de este lado siento que nos falta empujar seminarios y para que vean que el argumento es más también académico y metodológico. ¿Y cómo podríamos, perdón, la última, contrarrestar a los medios de comunicación? Porque ellos también se la pasan, como decías, bombardeando todo el tiempo. No hay serie en donde no salga una persona homosexual, los que somos creyentes somos los tontos, ya el transgénero también está, o sea, es un bombardeo impresionante. ¿Hay alguna forma de amarrarles un poco o limitar a los medios de comunicación? Gracias. Sí. Me voy a proceder, disculpen que tengo una cita a las 13 horas en el Congreso del Estado, porque me van a notificar lo de una comisión. Bueno, te comparto lo siguiente. Para mí, la perspectiva de género, por un lado, no le ha otorgado ningún derecho a la mujer. La perspectiva de género solamente fue visibilizar la desigualdad que hay entre el hombre y la mujer, y fue un concepto que se tuvo que adoptar de manera obligada a los países. Por supuesto, está reconocida ante la ONU como está reconocida la perspectiva familiar, pero y que inclusive es antes la perspectiva familiar que la perspectiva de género. Para nosotros en este momento de cómo fueron deconstruyendo la palabra género, y que al hablar de género no significa hablar de mujer, porque nosotros no somos género, si nosotros tenemos un sexo, ¿sí?, binario, es hombre o mujer, entonces tendría que ser la perspectiva de mujer, porque si ahorita el género es construcción social, es todo absolutamente lo que se pueda construir, o por lo contrario. Si tú el día de mañana, o sea, por eso te hablaba, si existen 67 identidades de género, si tú hablas de una perspectiva de género, ¿a qué identidad te estás refiriendo? Es un juego de palabras que si nosotros seguimos utilizando sus propios términos, estamos cayendo en el error. Nadie está diciendo que realmente no se tenga que trabajar por estas desigualdades y que hay muchas brechas que se tendrían que trabajar, pero no hay un solo derecho que le haya otorgado la perspectiva de género a la mujer, y por lo contrario hay que trabajar muchos temas para realmente representar a la mujer. Desafortunadamente sí es el dinero lo que mueve la ideología, porque entre más dinero se esté generando en la compra de anticonceptivos, entre a más temprana edad se les esté entregando a nuestros niños, pues más dinero está llegando a las farmacéuticas. Y si el día de mañana no sirve, como te decía, no funcionó para ese joven, para esa jovencita, el método que tú le diste o que le propones, entonces por otro lado tienes que proponer lo que es el aborto, que también sabemos que hay mucho dinero detrás, realmente es un negocio de sangre. ¿Cómo nosotros decimos que el derecho internacional está de nuestro favor? Está a nuestro favor. El ejercicio no. Y muchas veces a través de los comités lanzan o hablan de un tema de salud o un tema de derecho, pero no se ha cambiado en las asambleas. Es ahí donde, si no se han cambiado en las asambleas, solamente lo han hecho a través de los comités y nos vamos con esa idea. Nosotros lo que nos enfrentamos, sí, es realmente cuando, por ejemplo, en los jueces de la OEA, que son 7, solamente Estuardo es pro vida. Y cuando se está analizando o se va a dar una resolución sobre un tema en lo particular de algún país, hablando en tema de familia, hablando del tema de derechos humanos, de discriminación, su posicionamiento de él, pues es a favor de nosotros, pero tiene 6 que no. Y entonces dan una resolución que, de acuerdo a la convencionalidad, todos los países que formemos parte de la OEA tenemos, o ellos dicen de acuerdo a esta resolución, inclusive anulando nuestros parlamentos y quedando solamente en manos de lo que 7 jueces están por decidir. Es ahí de a quién vamos a estar convocando para que lleguen a estas decisiones que se están tomando. Por eso te digo, la estrategia es
mucho más allá de México, también es internacional, porque México tiene un voto, todos los países tienen un solo voto, aunque el país sea chiquitito, pero ese voto puede cambiar toda tu realidad de legislación porque entonces queda en manos de 7 jueces en el tema de la OEA. Y solamente tenemos uno pro vida. Para el 2021 van a haber votaciones y es ahí donde él nos ha pedido que convoquemos o que estemos apoyando a países que puedan llevar propuestas o que puedan llevar a gente con estos principios, con estas convicciones, para que él también se pueda sentir ayudado. No sé si me explico. Okay. Y poderles quitar realmente el poder que tienen ahorita sobre las decisiones en nuestros países. Pero ojo, sí tenemos que tener, si el derecho internacional no ha cambiado, como los que ya les manifesté ahorita, por ejemplo, en el tema del derecho que tienen los padres a elegir la educación de sus hijos, todo lo demás que ellos han dicho no se han sostenido de ningún solo artículo. Y todo ha quedado a una interpretación equivocada que ellos hacen. O sea, es muy importante que cuando te digan es inconstitucional, cítame el artículo donde dice que lo que yo estoy defendiendo es inconstitucional. Dame el articulado. ¿En qué principio? ¿En qué convención? ¿En qué tratado? Tenemos que empezarlos a enfrentar de esa manera para empezarlos a desarticular. Porque si me dicen, es que la ONG no fue elegida y no fue votada por los mexicanos. Y también estas ONGs como Marea Verde no son representantes de los mexicanos y no representan los intereses de los mexicanos. No pagan impuestos y ellas realmente representan intereses que no son de los mexicanos, sino son intereses internacionales que el dinero está puesto en la mesa. Desafortunadamente hay mucho dinero en juego y por eso cuando en otros países nos voltean a ver a México, lo que ven en riesgo en México es que nosotros estamos avanzando de una manera muy rápida en comparación a lo que ellos tuvieron que pasar para encontrarse en las situaciones como lo que es España y que de verdad decididamente están dispuestos a derogar todas las leyes contrarias, lo están haciendo y hoy en día pues podemos ver un partido muy decidido que ahorita está siendo la tercera fuerza política. Diputada, tenemos desde hace rato por aquí a Benjamín. Puedes abrir tu micrófono. Gracias, Benjamín. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días a todas, a todos. Un gusto saludarlos. Primero que nada, diputada, rápido, sé que vas deprisa. Agradecerte tu tiempo. Creo que me acabas de responder una pregunta que yo ya tenía. No puedo deducir la respuesta a la pregunta que te quería hacer. Seguramente en México hemos avanzado rápido porque esto empezó, pero sobre todo en Latinoamérica, y sabemos que ha empezado en Chile, en otros países que tienen más tiempo con este tipo de agendas y que evidentemente no les ha ido bien. Entonces, creo que con nosotros, pues no vamos a ser los primeros, sino vamos a ser un país que posteriormente, en el que posterior a temas como Chile o Bolivia, en Latinoamérica ya no somos nuevos en esto y creo que tenemos capacidad de reacción porque allá hay un antecedente latinoamericano que nos va a permitir tener más claridad de hacia dónde se quiere ir, tanto por parte de ellos como por parte de la reacción de quienes pensamos distinto en este caso, como tú y como muchos seguramente podemos coincidir. Te felicito porque esto que estamos aquí haciendo, aunque somos pocos, quizá unos 15, entre 15 y 20, bueno, pues esta es una semilla que seguramente va a generar mucho en la defensa de los valores como la vida y la familia. Te felicito porque yo estoy seguro que esto va a crecer y culminaría nada más pidiéndote que si nos pudieras hacer llegar las iniciativas o bien que pudiéramos acordar alguna otra reunión para poder invitar a un foro como este a legisladores locales. Por mi parte, ustedes saben que los partidos estamos en un desprestigio total. Yo formo parte de un partido político, yo pertenezco y milito en el Partido de Acción Nacional,
Pero también tenemos que terminar con desmitificar este desgaste en el que nos ha metido también este régimen, de que los partidos están moralmente derrotados, los que no son ellos. No es así, no es así. Hay mucha gente muy valiosa en todos lados, y no solo en Acción Nacional, en otros lados, en la sociedad civil, pero en los partidos hay gente de todo. Y tenemos que dar la batalla porque tenemos una ideología en la que creemos, tenemos una doctrina, y quienes están en los partidos y no la siguen, pues es un tema personal. Pero vemos quienes sí la seguimos o intentamos hacerlo. Y yo sí quisiera que nos pudieras dar la oportunidad de tener otro foro con un par de legisladoras locales de Michoacán para que te escuchen, para que conozcan un poco sobre tu exposición de motivos y que esta misma charla que nos diste el favor de darnos el día de hoy la conozcan ellas, porque te aseguro que también esto es un tema de comunicación. Nuestros mismos legisladores no están informados al 100%. Esta liga de Zoom que yo envié, que me mandó Lulu Galeazzi en días pasados, yo la compartí con muchas personas y incluso personas de Acción Nacional me dijeron, es que yo no estoy de acuerdo con temas como el PIN parental. Y les llamé por teléfono y les di una explicación de por qué sería bueno escucharte. Y los motivos que me dieron no tienen nada que ver con lo que nos acabas de decir, ¿eh? Absolutamente nada. Entonces, el tema de la comunicación, como lo comentaba también aquí, veo Paulina Mendoza, es fundamental, porque la manera de comunicarlo y la manera de decirlo, pues también tenemos que ir perfeccionándolo y tenemos que ir adecuándonos bien, porque, digo, incluso legisladores locales, una legisladora, los argumentos que me dio, pues no son para nada lo que tú nos acabas de decir. Entonces creo que está mal informado. Entonces, mi correo Sí, y por me favor. gustaría que nos volviéramos a organizar, ¿no? Si Muchas quieren en gracias. otro momento y repetimos esta información con todo gusto, cuenten conmigo. Tan solo en Perú se derogaron siete leyes de género. En México lo podemos lograr si nos unimos. Si hacemos fuerza, lo podemos lograr. Hay esperanza, por supuesto que sí, pero sobre todo cuando tenemos que de manera muy clara defender a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Así es que con todo gusto, ustedes se organizan, me dicen qué día pueden estar los legisladores para que puedan tener esta información y podamos tratar los temas de las iniciativas. Así es que yo les agradezco mucho el tiempo y esto de verdad es que no es cuestión de